Bueno, muy bien. Les vengo a presentar un estudio que trató sobre la migración temporal del pez hoja de sauce usando ADN ambiental. Este se desarrolló en el país de Japón. Estos son los autores. Y pues se presentó para la revista Plus One en el año 2020. Bueno, entonces quiero empezar por apuntarles, por destacar la importancia de las especies migratorias. Y el caso que nos refiere pues, para esta presentación es el de un pez anádromo que presenta un comportamiento parecido al del famoso salmón. Em, este comportamiento es de que los adultos, como tal, em, migran desde el océano a los ríos para reproducirse y una vez allí en los ríos pues se reproducen, dejan los huevos, los alevinos se desarrollan juveniles y empiezan a tener su migración hacia el océano, teniendo así su proceso de crecimiento y desarrollo en el océano, lo que nos hace llamarlos talasótrofos, o sea, talazo de océano y trofos de crecimiento, de alimentación, ¿sí? Entonces, por medio de estas migraciones de alimentación, de reproducción, pues las poblaciones migran de unos ecosistemas a otros, comparten el espacio con otras especies, con otras comunidades biológicas totalmente diferentes y pues de esta manera transportan los nutrientes de un lado a otro y pues también representan el alimento para depredadores de aquí y de allá. Entonces, comprender la importancia de estas especies migratorias es muy importante, pues nos va a ayudar a conservar las especies y poder tener un manejo adecuado de los ecosistemas. ¿Cierto? Entonces, como tal, la especie de objeto de estudio es esta, Spiricus lanceolatus. Es un pez perteneciente a la familia Osmeridae y pues nombres vernáculos, el pez hoja de sauce o el perlano de Shishamo. Este es endémico, o sea, solo se encuentra en la región de Hokkaido, esta sección isleña pues, del país nipón. Aquí podemos ver lo limitada de su distribución y como tal es un pez de presa. Sí, es un pez pues de tamaño pequeño que representa el alimento para mamíferos marinos, peces predadores, aves marinas e incluso vertebrados terrestres cuando éste empieza sus migraciones por los ríos, sí, en el continente. Entonces vemos que tiene una importancia ecológica mm, pues alta. Fuera de esta importancia ecológica, también tiene una importancia pesquera en Japón. Se le pesca por toneladas, más que todo hacia la temporada de otoño. Como tal, la especie está incluida en la lista roja de especies amenazadas de Japón y sus principales causas, pues, que las principales amenazas está la degradación de los recursos marinos y la distribución limitada de la especie. Entonces, vengo a traerles algunos apuntes sobre el ciclo de vida de esta especie y, bueno, datos que se conocían antes de desarrollar esta investigación. Entonces, aquí tenemos el transcurso del año y las estaciones climáticas, ¿sí? Entonces, para el hemisferio norte, el invierno empieza a principios del año y aquí es cuando la especie muestra su migración hacia los sitios de reproducción en los ríos. Lo que sucedía en primavera y verano para esta especie era totalmente desconocido y en otoño se conocía por reportes pesqueros que esta especie tiende a ser muy abundante en la zona costera de la región Hokkaido, allá en Japón. Ya se han desarrollado varias investigaciones en lo concerniente a las migraciones reproductivas de esta especie, sin embargo, permanecían sin resolverse dos interrogantes, a saber, primero, cómo se desplaza Spiricus lanceolatus a través de los diferentes hábitats marinos y segundo,
¿Qué factores ambientales desencadenan estos desplazamientos? Entonces, para poder abordar estas preguntas, primero preguntémonos cómo se deben estudiar las migraciones de los organismos marinos. Como tal, estas aproximaciones requieren de un trabajo arduo, de mucho tiempo y costos elevados. Y más si consideramos aún que se desarrollan en el entorno marino, que es un sistema abierto, donde, bueno, para localizar las poblaciones de la especie objetivo es complicado, hay que moverse en embarcaciones de investigación y más que todo se basa en el muestreo por capturas. Entonces, digamos que ya los avances en tecnología y ciencia nos posibilitaron pues las tecnologías biomecánicas como la biologización, la biotelemetría, técnicas basadas en GPS, que básicamente es el uso de estos instrumentos, aparatos que almacenan datos o que los envían a satélites para obtener un seguimiento periódico de la localización de las especies. Algunas desventajas asociadas a estas herramientas, a estas técnicas, eh, son que, por ejemplo, muchos de estos instrumentos se terminan perdiendo, llevando a pérdidas económicas y trabas en la continuidad de las investigaciones, que normalmente para usar estos instrumentos se tiene que trabajar sobre organismos de tamaño grande, por lo que las especies de menores tamaños quedan subestimadas o fuera de foco. Otra es que los animales a los que se les anexa estos instrumentos deben adaptarse al instrumento y algunos casos el hecho de ponerle estos aparatos pues eso va a influenciar en su comportamiento y posterior migración o pues la fijación no queda bien y se cae el aparato y se pierde el registro. Otro problema es, por ejemplo, que se aborda desde el nivel de los individuos, quedando impedidos los análisis de la ecología sobre las migraciones, en los cuales se debe usar el nivel de población, ya no de individuos, sino de la población de la especie. Entonces, para resolver estos inconvenientes, se ha optado también por usar el ADN ambiental, que es un sutil rastro de los desplazamientos masivos que presentan las diferentes especies a nivel del globo. Y entonces los investigadores, al poder detectar y cuantificar este ADN ambiental que dejan estos desplazamientos masivos, ellos son capaces de llegar a estimar la presencia, la ausencia, hasta la abundancia de las poblaciones diana. También se pueden atestiguar desplazamientos entre las épocas climáticas, el cambio de hábitats que puede mostrar la especie, la composición de especies de una comunidad biológica y se puede llegar hasta estimar la biomasa de la población objetivo. Entonces, ventajas que nos trae estas metodologías sobre las biomecánicas es que se ahorra inmensamente en el esfuerzo de muestreo, en los costos, en el tiempo, lo que nos posibilita, pues lo que les posibilita cubrir mayores áreas y brechas de tiempo, como tal en el muestreo. Otra ventaja es que se puede usar para análisis cuantitativos. Bueno, el objetivo de la presente investigación, entonces, giró en torno a comprender al eperlano de Shishamo, Spiricus lanceolatus, en sus cambios de hábitat por época climática dentro del ambiente marino. De este objetivo general se desprendieron los específicos que trataron sobre la variación espaciotemporal de las concentraciones de ADN ambiental y de los factores ambientales. Una vez tenían estos resultados de variación espaciotemporal para estos dos factores, para estos dos componentes, se buscaba la relación entre ellos, de tal manera que los factores ambientales pudieran explicar algo sobre las migraciones estacionales de la especie. La presente investigación manejó la siguiente hipótesis. Ellos propusieron de que al menos uno de los factores ambientales
incluidos en la investigación estarían asociados con el cambio de hábitat del pez hoja de sauce o el perlano de Shishamo. Entonces, bueno, materiales y métodos. Ya a estas alturas de la presentación, les boto el dato aquí, de que anteriormente ya habían desarrollado una investigación con la misma especie, pues estos investigadores, con la misma especie, con el mismo enfoque de ADN ambiental, pero no en el ambiente marino, sino en las rutas migratorias fluviales de la especie. Por lo tanto, estos investigadores ya tenían ventajas en el conocimiento del entorno regional, ¿sí? Y también de la metodología. Entonces, bueno, sigamos. Aquí, en cuanto al área de estudio y el muestreo en general. A lo largo de 100 kilómetros de costa, en la región de Hokkaido, aquí la vemos, en Japón, este es el recuadro general del área de estudio en la región de Hokkaido, ¿sí? A lo largo de los 100 kilómetros de costa, se realizaron 14 jornadas de muestreo ambiental entre el mes de marzo y agosto del 2019. O sea, abarcaron 6 meses y dentro de estos 6 meses se comprenden la temporada climática de primavera y verano, en ese orden. Se abordaron 7 localidades diferentes, expuestas de oeste a este, como Nishikioka, Yufutsu, Mukawa, Saru, Tsuga, Nikapu y Arutachi. Entonces, en los puntos grises están los sitios de muestreo. El triángulo verde resalta la localización de la estación meteorológica que medía la altura de la marea. Y las líneas azules representan algunos de los ríos que fueron muestreados para la especie. Por lo tanto, determinar la posición de los sitios de muestreo en el ambiente marino, pues se facilitó, ¿sí? Bueno, empezando aquí por la metodología empleada, pues explayarme un poco sobre la recolección de las muestras de ADN ambiental. Una vez el equipo llegaba a los sitios de muestreo, para recolectar la muestra de agua de mar se usaban recipientes plásticos, los cuales eran lavados antes de cada uso por 20 minutos en una solución de hipoclorito de sodio al 10%. Entonces, una vez obtenida esta muestra de agua de mar, se trasladaba a una bolsa de plástico estéril y 500 mililitros de esta muestra de agua de mar eran filtradas con un filtro de cartucho Sterivex TMHB con un tamaño de poro de 0.45 micrómetros y usando una jeringa estéril. Entonces se tomaba la muestra con la jeringa y se depositaba en este recipiente. Bueno, este procedimiento lo realizaron por duplicado en cada sitio de muestreo. A su vez también se prepararon muestras negativas filtrando 500 mililitros de agua ultra pura y todas las muestras de filtro de cartucho se conservaron, como ya lo ha dicho la profesora, a menos 80 grados Celsius para conservar el material genético y pues llevarlo al siguiente paso, que es la extracción del ADN. Entonces estos filtros de cartucho Sterivex se les añadía un reactivo llamado RNA Later, el cual tiene el propósito de estabilizar y proteger el material genético. Bueno, una vez añadido este reactivo, se debe retirar por medio de aspiración con el uso de un colector KIAVAC 24 Plus, aquí podemos ver el instrumento, y un aspirador de circulación. Para terminar de retirar esta agua de ARN, se debió inyectar 1000 microlitros de agua ultrapura y volver a aspirar. Este método se realizó 2 veces más para lograr esta extracción total del agua de ARN. Después de estos pasos, no se ha terminado la extracción, es que no me alcanzó el espacio. Después de estos pasos, suceden varias etapas de adición de reactivos y de incubaciones por centrifugación. Una vez culminada esta etapa, la muestra es transferida a un tubo Eppendorf de 2 mililitros
y su contenido es purificado, y pues al final ya obtendremos una alícuota de 100 microlitros de muestra de ADN, que será llevada para la cuantificación del ADN por PCR cuantitativa en este instrumento, que es un Stratagen MX3000P de la empresa Agilent Technologies, en el cual pues se usaba un volumen de reacción de 20 microlitros, usando un cebador, pues usando los cebadores específicos de la especie, eh, sonda, la solución de albúmina y una plantilla de ADN. Aquí les menciono algunos datos sobre el diseño de los cebadores. Entonces, como tal, ya les había dicho que se había desarrollado una investigación anterior a esta, en el que pues ya se habían adelantado aspectos metodológicos en cuanto al ADN ambiental de la especie. Entonces, para el diseño de los cebadores específicos de Spiricus lanceolatus, se diseñaron los cebadores a partir de las secuencias del citocromo B del ADN mitocondrial. Esto para evitar posibles amplificaciones cruzadas de especies que están relacionadas y que comparten el mismo ambiente con el eperlano de Shishamo. Entonces, una vez diseñado este cebador específico, em, que pues también, o sea, la secuencia fue obtenida como tal del NSBI, y pues también se obtuvieron secuencias de las especies que comparten el entorno con esta especie y que están estrechamente relacionadas. Especies como Osmerus mordax, Hipomesus niponensis, Hipomesus japonicus. Entonces, se diseñaron los cebadores específicos para cada una de estas especies. La sonda TACMAN también pues, se diseñó con el uso de Primer Express 3.0. Entonces, la especificidad de especie de los cebadores y la sonda se confirmó in silico mediante Primer Blast, y después de esta comprobación in silico se evaluó la especificidad del ensayo desarrollando pues utilizando ADN extraído de muestras de tejido de la especie objetivo y de las especies no objetivo. ¿Sí? Entonces, después de esta comprobación in silico computacional de informática en Primer Blast, se comprobó también con tejido pues, de las especies. Ya aparte, la concentración de ADN extraído... bueno, esperen, permítanme, que me estoy saltando. Bueno, entonces una vez teniendo estos cebadores específicos para la especie, ya confirmado de que sí es ya también diseñada la sonda, bueno, todo esto se sometió a este régimen de ciclos, y finalmente pues también se usó una serie de dilución de ADN lineal que se usó como un estándar de cuantificación por triplicado. Em, para comprobar la contaminación cruzada, se aplicó agua ultrapura como control negativo, y pues en total al final se analizaron 6 réplicas por sitio. Ya les había dicho que por sitio se habían tomado 2 muestras de filtro de cartucho de filtro. Y a cada una de estas muestras se les hizo un triplicado para, bueno, ya tener al final 6 muestras por sitio, 6 réplicas por sitio. El número de copias de ADN ambiental se calculó como la media de todas estas réplicas, y basándose en el número, en el número promediado de estas copias, se calculó la concentración de ADN ambiental en 1 mililitro de muestra usando esta ecuación. Bueno, muy bien. En cuanto a la recolección de datos ambientales, el estudio se centró en 4 variables: la temperatura, salinidad, la clorofila alfa, la concentración, y la altura de la marea. ¿Sí? Entonces, en cuanto a estas 2 primeras variables, temperatura y salinidad, fueron registradas usando
un sensor de calidad GSI. Entonces estas mediciones se realizaban después de las colectas de las muestras en los sitios de muestreo. En cuanto a las concentraciones de clorofila, fueron medidas o sea, los datos de las concentraciones fueron obtenidos de una base de datos que es alimentada por el satélite Himawari 8 de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Y la altura de la marea, pues se tomó de bases de datos alimentadas por la Agencia Meteorológica de Japón. En cuanto al análisis estadístico, pues nos importan este tratamiento, que es la variabilidad temporal de las concentraciones de ADN ambiental, las cuales pues se quería confirmar que sí existía esta variabilidad, por lo cual se compararon las concentraciones entre la primavera y el verano, utilizando la prueba de rango con signo de Wilcoxon y este paquete de R. Las relaciones entre las concentraciones de ADN y los factores ambientales se probaron con modelos mixtos lineales generalizados, en el que se trataba a las concentraciones de ADN ambiental como la variable respuesta y a las variables ambientales como las variables explicativas. En este caso, los sitios de muestreo se trataron como efectos aleatorios del modelo y bueno, se usó este paquete del software R. Para la visualización de datos se usó el software MI para obtener los mapas de calor, los heat map, que nos comentaba la profesora y nos mostraba. Entonces, bueno, ya para abordar los resultados, empecemos por las concentraciones de ADN ambiental. Entonces, como tal, se tomaron un total de 98 muestras y de estas 73 resultaron positivas para ADN ambiental. De estas 73, 33 mostraron un nivel por debajo del mínimo detectable. O sea, estaban por debajo de una copia por cada 2 microlitros de plantilla de PCR. A pesar de esta baja detección de ADN, se quisieron incluir en los análisis, o por lo menos en la visualización de los mapas de calor, para poder para poder discernir en el cambio de concentraciones de ADN. Entonces, paso a explicarles el mapa de calor. Vemos que en el eje Y, o bueno, aquí vertical, expresan las fechas desde marzo hasta agosto. Entonces, de marzo a mayo está primavera y de junio a agosto está verano. A es para las concentraciones de ADN y B es para las temperaturas. Bueno, como tal, aquí vemos las intensidades de los colores para las concentraciones. Colores más claros es para concentraciones bajas y oscuros para concentraciones elevadas. Lo mismo con las temperaturas. Bueno, entonces, afirmaciones destacables de esta sección: que se observan altas concentraciones de ADN ambiental en los primeros periodos de muestreo, en la primavera, ¿sí? Para las estaciones centrales, para los sitios de muestreo centrales, que son Yufutsu, Mokawa, Saru y Atsuga. Y estas estaciones, según la prueba de rango con signo de Wilcoxon, que les había nombrado anteriormente, estos sitios muestran una diferencia significativa en las concentraciones de ADN en relación a la primavera y lo que se encontró en el verano, ¿sí? Entonces, esta es una segunda afirmación de importancia, que hay diferencias significativas en las concentraciones de ADN ambiental entre las épocas. Y finalmente, quería que observáramos aquí el antagonismo, el evidente antagonismo o presumible antagonismo entre las concentraciones de ADN ambiental y las temperaturas. Entonces, que en primavera veíamos altas concentraciones de ADN ambiental cuando se mostraban bajas temperaturas,
y en verano, con altas temperaturas, veíamos bajas concentraciones de ADN ambiental. Entonces, bien, eso por ahí para las concentraciones de ADN. Ah, bueno, también aquí se trabajó un diagrama de caja en el que se exponen las concentraciones contra los sitios y en azul está la primavera, en naranja el verano. Aquí podemos ver las estaciones, los sitios de muestreo centrales que muestran diferencias significativas entre sus épocas climáticas, los sitios de muestreo marginales que no muestran una diferencia significativa. Y de resaltar de esta gráfica es que cuando reunimos todos los sitios de muestreo en un mismo análisis, se observa como conclusión que hay una diferencia significativa entre las épocas climáticas. Bueno, los investigadores quisieron pues comparar, como ya les he mencionado, con los reportes pesqueros que se han obtenido en la región. Para esto usaron datos de octubre y noviembre del año del 2018. Recordemos que el muestreo se hizo en el 2019. Entonces, octubre y noviembre es para la época climática de otoño. Y vemos que los reportes pesqueros también mostraban pues un comportamiento muy similar al que encontraron con la concentración de ADN ambiental, que para los sitios de muestreo marginales, pues los extremos, se reportaban bajas presencias de la población. Aquí se recogieron 5 toneladas de la especie, menos de una tonelada, y para los sitios de muestreo centrales, 23 toneladas, 45, 48, lo que nos lleva a inferir, a deducir una relación directa entre la mediana de las concentraciones de ADN ambiental en primavera y las capturas reportadas en otoño, lo que nos lleva a confirmar una efectividad del método del ADN ambiental para dar con estimaciones exactas. Bueno, aquí en la sección que compara los factores ambientales con el ADN ambiental, ya les había dicho que se habían trabajado los modelos mixtos lineales generalizados. Entonces aquí se exponían cada una de las variables ambientales como variable explicativa y las concentraciones de ADN como la variable respuesta, donde se encontró que la única que presentaba una relación estrecha con las concentraciones de ADN era la temperatura. Entonces, al pasarse una regresión lineal, se observa que esta relación era claramente negativa, lo que nos lleva a afirmar que las concentraciones de ADN ambiental disminuyeron gradualmente con el aumento de la temperatura del agua de mar. Bueno, entonces ya pasando a la sección de la discusión, hablemos de el cambio entre primavera y verano, el cambio de hábitat entre primavera y verano. Entonces, ya con los reportes pesqueros que les había nombrado, se tenían estos resultados, ¿sí? De distribución de la especie y de uso del hábitat. Para ya la primavera del 2019, vemos que pues ya también pasó el invierno, o sea, los peces, los que estaban adultos con 1 o 2 años de edad ya hicieron su migración reproductiva, algunos murieron, muchos juveniles bajarán por los ríos y empezarán a ocupar junto a adultos la región costera del área de estudio. Y entonces vemos estas altas concentraciones de ADN ambiental. Y más que todo, como ya lo habían reportado los reportes pesqueros, sobre los sitios de muestreo centrales. Entonces, si la correlación entre estas observaciones de ADN ambiental y los reportes pesqueros es precisa y exacta, entonces
esto nos da razones de peso suficientes como para afirmar que hay un cambio de hábitat de la especie en tiempos de verano, pues las concentraciones de ADN ambiental no fueron significativas. Esto quiere decir que la especie se va del sitio y bueno. En cuanto bueno, esto indicaría que el muestreo intensivo de ADN ambiental a lo largo de los 100 kilómetros del área de estudio ha permitido observar las tendencias migratorias que antes no se habían registrado para esta especie, ¿sí? Bueno, en cuanto a la distribución costera de la especie, hay que apuntar que cuando se usa ADN ambiental para... esto no va a proporcionar una información detallada con respecto a dónde se localiza la fuente de donde viene este ADN, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, a la dispersión del ADN ambiental desde la fuente, se han desarrollado varias investigaciones. Aquí les traigo a colación dos. Primero esta, en la que Murakami y colegas trabajaron en la bahía de Maizuru, allá en Japón, donde llegaron a concluir que el ADN ambiental era detectable hasta un mínimo de 30 metros después de los enjaules. Otra investigación comandada por Yamamoto y colegas, pues, se desarrolló combinando dos métodos de muestreo, el muestreo acústico y el de ADN ambiental. Entonces se tomaba la muestra de ADN ambiental y se generaban estas emisiones acústicas para determinar en dónde estaban y qué tan grandes eran los cardúmenes. Y en esta investigación se pudo definir que el método de ADN ambiental era capaz de estimar la abundancia relativa de las fuentes de peces en un radio de hasta 150 metros. Y entonces, en la presente investigación, al haber obtenido estas altas concentraciones de ADN en el sector central, es suficiente para llegar a decir que Spirincula lanceolatus permanece cerca de la costa en primavera. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la relación entre el ADN ambiental y la temperatura del agua de mar, ya habíamos visto que la relación era negativa, lo que da posibilidad para relacionar que pues a mayores temperaturas el ADN se va a degradar y en realidad no es que los peces hayan migrado, sino que las altas temperaturas pues dañaron el material genético y ya no se pudo detectar. Entonces, traigo también otros estudios que se han desarrollado al respecto. Por ejemplo, Tsuji y colegas afirman que en agua a 25 grados Celsius el ADN decae 2.3 veces más rápido que a 15 grados Celsius. O por ejemplo, Ho y colegas indican que a temperaturas de agua más altas y con una mayor biomasa de peces, no solo aumenta el desprendimiento del ADN ambiental, sino que también las tasas de descomposición aumentan. Pero bueno, para esquivar estos argumentos, los autores observan que para los meses de junio, que es donde empieza a mermar los registros de ADN ambiental, ¿sí ven? O sea, mayo presenta altas concentraciones, ¿sí? O bueno, por lo menos presenta registros. Ya para junio empiezan a desaparecer estos registros y junio estuvo en el rango de temperaturas de entre 11 y 16 grados Celsius. Lo que no daría paso a que se degradara el ADN ambiental. Por lo tanto, se llega a afirmar que el decremento en la concentración de ADN no se debe realmente a que aumentaron las temperaturas, sino que efectivamente hubo una migración.
Y esto lo asocian a varias investigaciones que tratan sobre la migración de peces a aguas más profundas, que son más frías, en tiempos de verano, para, bueno, para optimizar metabolismo o de pronto escapar de depredadores. Finalmente, los autores también encuentran similitudes fenológicas entre osméridos. Recordemos que la familia de nuestra especie objeto de estudio es Osmeridae, que es una familia de peces con amplia distribución en el globo. Sin embargo, sus especies más bien endémicas de los hemisferios norte, pues del hemisferio norte en los océanos Pacífico y Atlántico. Entonces, la relación que encontraron fue con la especie de Spiricus thaleictis, el perlano de aleta larga. Es una especie que se distribuye desde Alaska hasta el centro de California y en sus etapas juveniles mm, la especie ocupa ecosistemas estuarinos desde el invierno hasta la primavera, para luego emigrar en tiempos de verano hacia mar abierto. Lo mismo que sucede que han encontrado que sucede con Spiricus lanceolatus. Entonces, estas observaciones pues también son de peso y son relevantes eh, para la investigación. Bueno, muy bien. A manera de conclusión, les presento pues que la presente investigación ha descubierto nuevos aspectos de la historia de vida del eperlano de Shishamo, que esta emigración veraniega que presenta la especie hace pensar en posibles estrategias de supervivencia que podrían ser antipredadoras o para optimizar el metabolismo. Em, y bueno, dado que los eperlanos cumplen una importante función ecológica en la trama trófica como tal, pues ellos se comen el zooplancton, que son organismos microscópicos o bueno, estereoscópicos, ¿sí? Y bueno, los depredadores primarios y secundarios dependerán de este tipo de especies para poder darle continuidad a esa transferencia de energía, de biomasa en la red trófica, en el ecosistema, en la comunidad biológica. Entonces es menester mantener una evaluación continua, pues mantener una evaluación de la relación entre la dinámica de la especie, poblacional de la especie, su relación con las condiciones ambientales y su relación con la comunidad biológica para asegurar la conservación a largo plazo del eperlano de Shishamo, las especies que se asocian a él y los ecosistemas a los cuales se asocia. Entonces, junto con esto vemos ya la efectividad del ADN ambiental para abordar, para abarcar, para ser útil a investigaciones de migraciones. Y bueno, quería presentarles aquí este diagrama que ya finalmente con esta investigación pudieron completar. Entonces teníamos estos datos de que se sabía que migraban a ríos para reproducirse en invierno, se sabía que eran abundantes en la costa para otoño y bueno, encontraron que en primavera son abundantes en la zona costera y en verano, dadas las altas temperaturas, migran a mar abierto, evitando estas altas temperaturas, seguramente en búsqueda de aguas más profundas. Es importante en investigaciones posteriores hacer muestreos a diferentes profundidades para poder observar estos posibles, pues, que ocupan otros nichos ecológicos. Eh, y bueno, estas son las referencias, el artículo base y el que realizaron anteriormente. Y muchas gracias.